En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordaos, oh Padrísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a vuestra protección, implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien inclinad vuestros oídos a ella y dignaos escucharlas favorablemente. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hablar hoy del sacramento de bautismo. Porque en esta temporada de Pascua el bautismo es muy importante. Por eso en la vigilia pascual es el día más apropiado para hacer bautismos de conversos, y toda la liturgia, especialmente de la semana de Pascua, es orientada a los neófitos, ¿no? Los recién bautizados. Y también toda la Cuaresma, de hecho, está una preparación para esos bautismos. Todas las lecturas de la misa, porque pensando especialmente en los primeros siglos de la Iglesia, cuando era más común tener conversos ya adultos para bautizar, hoy es más común que los niños sean bautizados como bebés, pero en los primeros años de la Iglesia casi todos los bautismos eran de adultos. Entonces fue necesario una preparación. Y a veces es un sacramento que no apreciamos como deberíamos, ¿no? Pensando en, bueno, qué bonito de tener la ceremonia para los bebés y una pequeña fiesta después. Y fácilmente podemos tener la mentalidad de los protestantes. Es muy común que los protestantes piensan que los sacramentos, los que todavía mantienen, porque normalmente tienen 2 o 3 solamente de los 7, pero ellos piensan en un simbolismo, que el sacramento es algo que nosotros hacemos para Dios, en vez de algo que Dios hace para nosotros. Y una comparación sería como el anillo de matrimonio. El anillo no es el matrimonio, es una manifestación exterior al mundo que la persona está casada, ¿no? Pero no es la cosa en sí. ¿Okay? Entonces, para los protestantes muchas veces piensan que, bueno, cuando nos bautizamos estamos proclamando que somos creyentes. Y sí tiene ese aspecto, pero es la menor de todas las cosas que afectúa o que hace el bautismo. Porque como católicos los sacramentos son eficaces de hacer, de cumplir de lo que representan. Entonces siempre hay un aspecto visible, como un simbolismo, un signo más bien, ¿okay? Porque podemos describir la diferencia así, que entre un símbolo o un mero símbolo y un signo, que el signo efectúa lo que comunica, pero el símbolo es nada más una cosa que representa otra cosa, ¿no? Cuando vemos un auto en la calle, ¿okay? Nos indica que necesitamos parar el vehículo, pero si no lo hacemos caso, como muchos hacen, no es capaz de pararnos, ¿sí? Comunica algo, pero no lo efectúa, ¿no? Los sacramentos son signos eficaces,
¿no? Entonces, y el bautismo es el primer de los sacramentos, es la puerta a todos los demás sacramentos y en cierto sentido podemos decir que es el más importante. Aunque la Eucaristía es más poderosa, o es el culmen de los sacramentos, sin el bautismo no tenemos acceso a la Eucaristía. ¿Okay? Entonces, para profundizar cómo entendemos el bautismo, necesitamos ver las Sagradas Escrituras, ¿no? Y como Dios desde el principio iba preparándonos para este sacramento tan importante, ¿no? Porque el símbolo, la cosa material de este sacramento es el elemento más básico en todo el universo. Cuando los científicos buscan la posibilidad de vivir en la Luna o Marte, ¿no? Tienen que buscar primero la evidencia que hay agua. Sin agua no hay vida. ¿Okay? Entonces, esta realidad, sabiendo que Dios es autor de la naturaleza también, ¿no? Es para comunicarnos una realidad también espiritual. Que el agua es poderoso para darnos vida espiritual. Entonces, si regresamos al principio, ¿no? El libro de Génesis, y cuando Dios, antes de crear el mundo, ¿qué dice? Que el Espíritu de Dios estaba por encima de las aguas. ¿Okay? Entonces es el elemento más básico, ¿no? Y luego después de la creación, cuando está describiendo el paraíso, que ya han sido echados fuera Adán y Eva por su pecado, dice que había allí un río que divide en 4 partes, ¿no? Para regar todo el mundo, ¿no? Entonces el agua saliendo del medio del jardín, del paraíso, da vida a todo el mundo. ¿Okay? Pero luego vemos que hay 2 lados al poder de agua. Porque unos capítulos luego, ¿sí? Cuando Dios se enoja con su gente porque había crecido tanto el pecado, también viene la inundación, ¿no? Noé. Y el agua tiene el poder de destruir, porque fue la causa de la muerte de todos los seres humanos, menos los 8 que subieron la arca, ¿sí? Pero también fue el medio de salvación para ellos, ¿no? Porque por haber construido la arca, se salvaron de la inundación. Entonces, los padres de la iglesia ahí, a ver, ¿dónde está? Sí. En San Pedro, la primera carta de San Pedro, capítulo 3, él habla de eso. Ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestaron los postreros tiempos por amar de vosotros. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvos por agua, a la figura de la cual el bautismo, que ahora corresponde, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo, ¿no? Y este versículo es rico porque también explica que el bautismo no nos limpia de los efectos del pecado original,
en la carne, ¿no? Todavía tenemos que sufrir a pesar de ser bautizados, pero efectúa algo espiritual. ¿Okay? Y luego, en el Éxodo, tenemos varias imágenes del bautismo, ¿no? Que cuando cruzaron el Mar Rojo, obviamente aquí tenemos otra imagen del bautismo, y igual como en el caso de Noé, el agua tiene poder de matar, ¿no? Y tiene el poder de salvar, ¿no? Para los buenos los salvó, y para los egipcios los mató, ¿sí? Y también San Pablo hace otra referencia relacionada a Moisés, que como cuando los israelitas andaban por el desierto por los 40 años, dice algo curioso, que había una piedra, una roca, que los seguía, ¿no? Y la roca era Cristo, ¿no? Porque esa roca, según la tradición de los judíos, que, de la cual salió el agua para darles de beber en el desierto, fue la misma que los seguía por todo su tiempo de exilio, ¿no? Y quedó en el sitio donde está actualmente el templo. Pero como tenían presente los judíos, ¿no?, la imagen del agua saliendo del lado de la piedra, y vamos a ver esta imagen varias veces. ¿Okay? Luego, cuando entrando en la tierra prometida, tuvieron que cruzar el río Jordán, ¿sí? Y este también era imagen de bautismo, porque era demasiado profundo, ¿no? Pero cuando los levitas entraron en el río, el agua paró, ¿sí? Y había 12 sacerdotes además que tenían que quedarse allí, pusieron 12 piedras en el lugar, y como símbolo de los apóstoles, ¿no?, que son el fundamento de la iglesia, quien es el guardián de los sacramentos y del bautismo. Luego, en los profetas vemos otros ejemplos. Dos aquí en Ezequiel, donde tomamos la lectura de la misa de hoy. Entonces, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y este lenguaje es muy parecido al Salmo que cantamos al principio de cada misa, el Spiritus me Domine, que viene del Salmo. Y luego Ezequiel también tiene una visión. Hízome tornar luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al mediodía del altar. Y sacóme por el camino de la puerta del norte, y hízome rodear por el camino fuera de la puerta, de fuera el camino de la que mira al oriente, y aquí las aguas que salían al lado derecho. Y saliendo el varón hacia el oriente, tenía un cordel en su mano, y midió 1000 codos, e hízome pasar por las aguas hasta los tobillos.
Y midió otros 1000 e hízome pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 e hízome pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 e iba ya el arroyo que yo no podía pasar, porque las aguas se habían alzado y el arroyo no se podía pasar sino a nado. Okay. Y esta visión, okay, viene de, bueno, de una realidad, porque el templo donde hacían los sacrificios siempre echaba agua por el lado derecho, ¿sí? Porque al final del día, si consideramos cuántos sacrificios habían en el templo, tiene que limpiarlo, ¿no? Dejar la sangre allí, oler muy mal. Entonces, siempre tiene que limpiarlo. Y había una fuente de agua saliendo de un lado que cayó en una valle por abajo del templo. Pero aquí está hablando de una inundación, ¿no? Nunca era así, ¿no? Pero tiene su cumplimiento en el nuevo templo, ¿no? Que es nuestro Señor, ¿no? Que de su costado salió el agua y la sangre. Pero Jesús estaba muy consciente de esta relación, ¿no? Porque habló varias veces de agua y la importancia, más que todo en el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio donde sacamos la mayoría o la teología más profunda de los sacramentos, ¿no? Aún San Juan en su Evangelio solamente nos da 7 milagros, ¿no? 7 milagros que llama signos, ¿no? Y no es por accidente que escogió solamente 7, porque al final de su evangelio dice a los apóstoles que van a haber signos aún más poderosos de esos, ¿no? Que serán los sacramentos, obviamente. Entonces, tenemos varias imágenes en San Juan, empezando con en capítulo 2, en las bodas de Caná, que fue que cambió en vino, el agua, pero no cualquier agua, porque había, dice, 6 jarras para las limpiezas rituales de los judíos. ¿Okay? Entonces, si leímos todos los libros del Antiguo Testamento, vamos a ver que los judíos tenían muchos ritos de limpieza, ¿no? Y el Señor critica varias veces los fariseos por estar tan preocupados con estos ritos de limpieza sin prestar atención a qué debe de ser a su fondo, ¿no? La limpieza del interior. Pero habían en la boda, entonces, estas jarras con el agua que estaban ahí para un propósito, ¿no? Para hacer las limpiezas rituales, ¿no? Pero, y Jesús hubiera podido usar otra manera, ¿no? Para hacerles el vino que necesitaban. No fue necesario usar el agua que necesitaban para otra cosa. Sí, solo que quería enseñarles algo, que todas esas limpiezas rituales tienen su cumplimiento en algo mucho más dulce, ¿no? De mayor dignidad. Porque todos reconocen que el vino es preferable al agua, a menos de que estamos muriendo de sed, ¿no? Pero por ser una sustancia ya fermentado, ya que ha sido transformado en algo más al gusto, ¿no? Entonces simboliza que va a haber una limpieza más importante, ¿okay? Luego, pasando al capítulo 3 en San Juan, vemos el encuentro con, ¿cómo se dice? Nicodemo, ¿sí? Y el Señor es muy específico, hablándole a la necesidad de nacer de nuevo,
¿okay? Y está corrigiendo una mentalidad equivocada, pero muy común entre los fariseos. Porque Nicodemo era una persona que había estudiado, experto de la ley, ¿no? Entonces estaba entendiendo lo que decía el Señor de una manera muy carnal. Y pregunta, ¿cómo se puede entrar de nuevo en el vientre de su mamá? No. Estoy hablando de un nacimiento de agua y espíritu. Y el que no renace, no entrará en el reino de Dios. ¿Okay? Entonces la condición es muy específica y dura en algún sentido, pero está enseñándonos la importancia de este sacramento. Y luego en el siguiente capítulo vemos el encuentro de nuestro Señor con la mujer samaritana. ¿Okay? ¿Y dónde? En el pozo. ¿Okay? Y un pozo de importancia para los judíos y los samaritanos porque era el pozo de Jacob. Y también no era coincidencia que todos los patriarcas encontraron sus esposas al lado de un pozo. ¿Okay? Hay una relación entre el matrimonio y el bautismo, ¿no? Porque en el matrimonio uno tiene que morir a su vida anterior, ¿no? Para llevar a cabo una nueva vida sacramental, pero en unión con su esposo. Y allí en este encuentro el Señor está hablando sobre aguas vivas. ¿Okay? Y es interesante, en el griego, la palabra para decir agua viva puede ser entendido en dos maneras. Agua viva es algo que fluye, que mueve, ¿sí? Pero normalmente en un pozo no hay agua de este tipo, ¿sí? Pero era siempre preferable tener agua moviendo, ¿no? Fluyendo, ¿sí? Que agua estancada, ¿sí? Entonces ella quería este agua, ¿no? Que sería más fresca, pero el Señor también le enseñó que no, estaba hablando en otro sentido, de agua viva, agua espiritual, y los que beben de este agua no tendrán sed jamás. Entonces la señora, ¿no? Pensando también de una manera muy carnal, le dijo, bueno, dámelo, para que no tenga que regresar a sacar agua cada día. No, estoy hablando de una renovación interior. Entonces, bueno, también tenemos que decir que el rito de bautismo existía también para los judíos. Ellos tenían algunos de ellos tenían un rito de arrepentimiento, ser lavado en agua, representando un arrepentimiento. Y este viene, otra imagen que no mencioné, viene de la curación de Naamán. Ajá. Que se lavó 7 veces en el río Jordán, ¿no? Y fue curado de su leprosa. Y entonces, cuando vino San Juan Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento, era un símbolo ya conocido, ¿sí? Y su bautismo era algo distinto del bautismo que instituyó nuestro Señor. Pero el Señor fue bautizado por San Juan, y eso tiene mucha importancia, porque muchos teólogos dicen que en ese momento, cuando el Señor descendió en las aguas, en este momento estableció el sacramento de bautismo, dando poder
espiritual a todas las aguas naturales del mundo, ¿no? Entonces él no tenía necesidad de arrepentirse, sino quiso darnos un ejemplo y también quiso santificar el agua dándolo poder para limpiar el interior. Y luego el otro evento muy importante relacionado al precepto de ser bautizado es después de la resurrección, cuando en Mateo 28, el Señor les da el mandato de ir a predicar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y quien cree y se bautiza, se salvará, y quien no cree, se condenará, ¿sí? Entonces, otra vez, enfatizando la importancia de este sacramento. Okay. Bueno, esta es como la historia. Entonces, el bautismo entonces tiene por su materia el agua, ¿okay? Y tiene que ser agua natural, ¿okay? Y el agua aplicada a la persona, ¿okay? Agua corriendo, ¿no? Fluyendo, aplicada a una persona con las palabras que son la forma del sacramento, ¿okay? Ego te bautizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, ¿okay? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o como dicen los orientales, que su forma es un poco diferente, dicen que este siervo de Dios sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es como una forma pasiva. Pero los dos son válidos y tiene unos efectos muy importantes. ¿Okay? Primeramente nos limpia de todos los pecados. ¿Okay? Y está principalmente para el perdón del pecado original. ¿Okay? Pecado con que todos nacemos. Y otra imagen muy importante del Antiguo Testamento para el bautismo es el precepto de la circuncisión para los judíos, ¿no? Porque, como vamos a ver en un momento, uno de los efectos... Una pregunta, padre. Si, digamos, una persona que apenas está conociendo la fe, alguien le dice que se tiene que confesar pero no está bautizado, y va y le dice sus pecados a un sacerdote sin estar bautizado, ¿la confesión puede limpiar de sus pecados personales? No, porque no podemos acudir a ningún otro sacramento sin recibir primero el bautismo, ¿no? Y esto es porque no es injusto, como luego vamos a ver, que no se puede salvar sin el bautismo, ¿no? Y muchos se quejan diciendo que es muy injusto, ¿cómo puede ser tan exigente un Dios misericordioso? Pero la cosa es que sin bautismo, como un ser humano no puede llevar a cabo una vida humana si no nace primero a la vida humana, ¿no? Un nacimiento natural. Entonces, un ser racional que no nace a la vida sobrenatural, que no es suyo por derecho, sino es don de Dios, no puede llevar a cabo ninguna vida sobrenatural sin empezarla en cierto punto, ¿no? Entonces Dios no nos debe nada, ¿sí? Él es misericordioso y todo lo que tenemos recibimos como regalo de Dios por su bondad. Entonces nadie puede quejar delante de Dios y decirle, me debes, ¿no?
Dios sería injusto, por ejemplo, crearnos como seres necesitados de oxígeno en un mundo sin oxígeno. ¿Sí? Pero no hay necesidad que nos da una vida sobrenatural. Además, Él hizo los primeros seres humanos con el don de gracia, ¿okay?, de amistad con Dios, y lo perdieron por su desobediencia. ¿Okay? Y luego transmitieron esto como parte de su naturaleza espiritual a todos sus descendientes. ¿Okay? Pero la circuncisión, que es un rito curioso, pero muy común en el mundo antiguo, pero tenía el significado de incorporar la persona en el pueblo de Dios. Fue signo de la alianza que Dios hizo con Abraham. ¿Okay? Entonces, comunicando la promesa de un redentor futuro. ¿Okay? Entonces, los padres de la iglesia, Santo Tomás, dicen que la circuncisión tuvo poder para conferir, muchos dicen conferir gracia santificante, pero casi todos están de acuerdo que tuvo poder también para perdonar el pecado original. Aparte de los méritos de Cristo, no. Pero todo el Antiguo Testamento es una preparación para lo que iba a venir, Cristo y su redención. Y como el Cordero Pascual tenía una eficacia por su relación al Cordero verdadero, que es Cristo, ¿no? También la circuncisión tenía un poder para librar las personas o más bien la raza de su culpa. Y también muchos dicen que fue una preparación para el bautismo, aunque están también de acuerdo de después de la institución del bautismo, los ritos que simplemente eran preparaciones no tienen ninguna eficacia. ¿Okay? Entonces, Santo Tomás condena los que quieren participar en los ritos de los judíos, porque ya pasó ese tiempo, ya están cumplidos estos símbolos. ¿Okay? Los mismos judíos, que son judíos ortodoxos, que sigan esperando el Mesías, pues toda la circuncisión después de Jesús ya no tiene el mismo efecto, No. Aunque ellos crean que sí. Sí. Bueno, puede tener para ellos una eficacia de engendrar esperanza, ¿no? Pero en sí, porque fue una preparación para algo que ya pasó. Entonces, si están haciendo un rito que tiene por su finalidad de prepararles para algo que no va a suceder, porque ya ocurrió, entonces no puede tener el mismo poder. ¿Sí? Padre, por ejemplo, los budistas, musulmanes y inclusive los judíos, o sea, que no están bautizados, es la pregunta de todo el mundo, ¿qué a la hora de morirse? Bueno, la iglesia siempre ha sido muy clara en estas proclamaciones. Está el bautismo de deseo, pero si ellos no lo desean, ¿cómo funciona eso? Estoy buscando. Declaración aquí. Y también los protestantes, o sea, es el mismo bautizo. Muchas veces si mantienen lo esencial. Aquí.
Okay. Sí, el bautismo tiene que ser entendido como una necesidad de medio y de precepto, ¿no? Entonces hay una distinción. Algo puede ser necesario simplemente porque Cristo lo dice, ¿no? Precepto, ¿no? Pero cuando decimos que algo es necesario por ser medio, significa que no puede alcanzar el fin sin tener ese medio. Y el bautismo es eso. Y viene de lo que dijo el Señor en Juan capítulo 3. Si uno no sea renacido de agua y el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Y Cristo no hace ninguna excepción a esta ley. Entonces es necesario de precepto y de medio que todos, sin excepción, sean bautizados. ¿Okay? La iglesia siempre ha entendido esto, ¿okay? Y fue reenfatizado por el Concilio de Trento, que dice que la justificación no puede ser obtenido después de la promulgación de la ley del Evangelio sin la regeneración o por lo menos el deseo por ella. ¿Okay? Entonces, podemos hablar también de bautismo de deseo y de sangre, ¿okay? Pero la opinión general es que este deseo aún tiene que ser, tiene que tener cierta especificidad, ¿no? Esperando un redentor, ¿no? Y hay que haber una ignorancia invencible, ¿no? Es decir, que una persona no ha tenido la posibilidad de ser bautizado, no simplemente por desidia, pero que nunca ha recibido el Evangelio, por ejemplo. Pero a pesar de eso, está esperando que Dios lo redime, ¿no? Y que va a haber un Salvador. Bueno, todos no están 100% de acuerdo en lo que consiste exactamente el bautismo de deseo. Por eso es difícil de predicarlo. Nunca queremos decir a un budista, bueno, estás bien, puedes tener tu bautizo de deseo, ¿no? Y no va a tener problema. ¿Okay? Pero hay unas proclamaciones muy fuertes, o condenaciones, por ejemplo, del Concilio de Trento, que condena la opinión que el bautismo es opcional y no necesario por la salvación, opinión condenado. Que los pecados cometidos después del bautismo también quedan perdonados por virtud por recordar su bautismo. Qué fácil sería. Que los bebés que no pueden hacer un acto de fe, es condenado la opinión que dice que no debemos de bautizar los bebés. No, hay herejes que dicen que no se puede bautizar los bebés, tiene que ser adulto para hacer una profesión de fe. San Agustín, digo eso porque ha habido controversia sobre el destino de los bebés que no se bautizan.
Y San Agustín, por ejemplo, era muy estricto en eso, diciendo que Padre, pero los niños que no son bautizados, por ejemplo, nace un niñito en un hospital y por razones de salud no pueden sacarlo de enfermedad, más bien no pueden sacarlo a bautizar. Y están entre la misma situación de su salud o de su enfermedad, hace vacilar entre que si ahorita voy por el padre, y están en esa situación y muere. Sí. Muere. ¿A dónde va ese niño? Bueno, el principio es lo mismo, ¿no? Si no renace a la vida sobrenatural, no puede llevar a cabo una vida sobrenatural, ¿no? Hay, como dice aquí es el dicho de San Agustín, si desea ser católico, no puede creer, ni decir, ni enseñar que los bebés que mueren antes del bautismo pueden obtener la remisión de su pecado original. ¿Quién dice que los bebés son salvados en Cristo sin participar en el sacramento? Opone las enseñanzas o la tradición apostólica, la predicación apostólica, y es condenado por toda la iglesia, que siempre tiene prisa para bautizar a los niños, ¿no? Eso es algo que hemos perdido, la urgencia de bautizar, porque si hay alguna duda, ¿no?, que el niño puede morir, hay que bautizarlo en el momento, ¿no? Y aún en los hospitales católicos enseñaban a las enfermeras, que muchas veces eran monjitas, ¿no?, de bautizar los bebés. Cualquier posibilidad de peligro, más bien bautizarlos. Porque tengo aquí unos dichos, hay una condenación que, una opinión que dice que por la relación entre la circuncisión y el bautismo, que tienen que esperar hasta el octavo día para bautizar. Ese es condenado, ¿no? No tiene que esperar hasta el octavo día. San Alfonso de Ligorio enseñaba que probablemente es materia grave demorar más de 11 días en bautizar a los niños. Y la opinión más común hoy en día, por como muchos dichos de obispos, ¿no?, es de esperar más de un mes, es materia grave. Entonces la urgencia de no demorar, ¿no?, porque el bautismo es algo tan importante, ¿no? Entonces, hablando de los bebés que mueren antes del bautismo, ¿qué opinan? No hay nada definido, ¿no? Pero dicen que si mantenemos esta enseñanza constante de la iglesia, que no pueden tener la visión de Dios, porque ese es don, ¿no? Me gusta un ejemplo que un obispo dio de los que quejan de, qué injusto, ¿no?, de decir que Dios no los invita a la vida eterna, ¿no? Pero dice que si hay una fiesta, si los invito a mi fiesta de cumpleaños, ¿no?, y la gente me está llevando regalos para mi cumpleaños, y tú estás allí muy enojado porque nadie te lleva ningún regalo, ¿no? ¿Tiene derecho de quejarse? No, porque no es tu cumpleaños, ¿no? Entonces no hay deber, ¿no? Y es algo parecido, ¿no? Porque la invitación a la vida eterna es algo gratuita, entonces nadie tiene deber a ella, ¿sí? Pero también hay muchos que opinan que como los bebés o los que nacen o mueren antes de la edad de racionamiento, que no pueden cometer pecados actuales. Entonces, probablemente, en eso quedó Santo Tomás, creo,
que no van a sufrir las penas de los sentidos, como el fuego. Pena de sentido. Ajá. Pero sí van a sufrir la pena de pérdida. ¿Sí? ¿De qué? Pena de daño. Pena de daño. ¿Sí? Habla de la pena de daño y pena de sentido. La pena de sentido es los sufrimientos del infierno y la pena de daño es la no visión beatífica. Sí, de reconocer que ha perdido la visión, ¿no? Porque en ese momento reconoce que Dios es el único fin que tenemos, ¿no? Y hay otros que dicen que no van a sufrir ninguno de los dos, ¿no? Pero van a tener una felicidad natural. ¿En qué consiste exactamente? No sabemos, ¿no? Pero una felicidad que es natural, no sobrenatural, pero sin ninguna de esas penas o castigos, digo. Entonces, ese es como algo libre, no está definido, pero está condenado varias veces la opinión que pueden recibir la gracia santificante y la remisión del pecado original de otra manera. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos la responsabilidad de enseñar la necesidad de bautizar rápido. Sin embargo, padre, fíjese que en términos reales hay circunstancias que van obligando, digamos, socialmente o circunstancialmente a que el bautizo no se lleve digamos, pronto. Por ejemplo, hoy la mayor parte de los médicos no hacen el ejercicio, digamos, correspondiente con la mujer que va a parir en cuanto a que tenga su parto natural, sino que, ¿sabes qué es cesárea? ¿Y la cesárea qué obliga? Bueno, a que hay que esperar a que mamá esté bien para que pueda asistir al bautizo. Entonces, o bien, esa es una circunstancia. Otra, mira... Pero voy a interrumpir, sí. Porque el costumbre, tenemos el rito de la bendición de la mujer después del parto, ¿sí? Y esta bendición empezó porque era muy incomún que asistiera la mamá en el bautismo de su niño. Los padrinos lo llevaban al templo lo más pronto posible, o vino el sacerdote, y la mamá luego, después de recuperar, fue con su niño al templo pidiendo una bendición para ella, para el bebé. Y bueno, ahora la otra circunstancia es de que el padrino va a venir, no sé, de Estados Unidos, y va a tardar unos 3 meses. O sea, circunstancias familiares que van haciendo que se vaya retardando el... Pero esto es por falta de tener las prioridades en orden, ¿sí? Porque, por ejemplo, si es muy importante tener tal padrino que vive muy lejos, también existe la posibilidad de hacer, no sé la palabra, de tener un proxy o de... ¿Un representante? Sí, que está en el lugar del padrino, ¿sí? Pero si medimos o evaluamos la importancia de asegurar que el bebé no se condena, ¿sí? O por lo menos que no pierda la visión beatífica, la posibilidad de ir al cielo, y tener su mejor amigo como padrino en la fiesta. Pero sí. No, nada más una pregunta. Yo pensé que de eso de la mamá, de que su hijo sea bautizado, es suficiente si el bebé muere en el vientre, por X razón, a los 6 meses se muere el bebé y nace muerto. No es suficiente el que la mamá es católica y quiere que su hijo normalmente hubiera sido bautizado inmediatamente, pero se murió. ¿Aplica lo mismo a los bebés que nacen vivos pero mueren? De hecho, aunque algunos han opinado eso,
Hubo una condenación de esta opinión, de simplemente por el deseo de los papás. Creo que fue una de las opiniones de Calvin. Pero no necesitamos desesperarnos tampoco, ¿no? Porque no hay nada que está fuera de la providencia de Dios. Y es cierto que hay cosas que no vamos a entender en esta vida, ¿no? Que por nuestra manera de verlo parece injusto, ¿no? Pero Santo Tomás también dice que la verdad aún, como hay pocos que dicen que los bebés que mueren antes del bautismo sufren todos los horrores de los fuegos del infierno. Pero aún Santo Tomás dice que la realidad que algunos se condenan también da gloria a Dios por ordenar toda la jerarquía de méritos, ¿no? Y deméritos en el universo. Entonces es casi inentendible para nosotros cómo puede ser. Pero esta es parte de la fe y de confiar en, luego Dios nos revelará cómo podemos entender estos misterios. Pero hay otra frase que prohíbe que ofrecemos misas por, pienso que hubo algo los prohibiendo bebés bautizados, ¿no? Para los no bautizados, los bebés los no no bautizados, ¿sí? Porque una posibilidad excluida es que están en purgatorio esperando una expiación. Este no tiene ningún sentido porque no tienen pecados actuales, ¿no? Entonces, lo importante es que entendamos la importancia del bautismo, que lo apreciamos en nuestras vidas, ¿no? Porque los afectos quedan con nosotros, ¿no? Nos dio el acceso de la vida de gracia santificante, que nos da acceso a las virtudes y los dones del Espíritu Santo. También nos incorpora en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, nos hace miembros y nos ordena para participar en los ritos de la iglesia, las alabanzas oficiales, ¿no? Como personas bautizadas tenemos nuestro derecho de estar presente en el sacrificio de la misa. Nomás una pregunta, padre, con relación a lo que habló antes de la circuncisión. La circuncisión fue una ley que le dio Dios a Moisés, ¿no? Sí. Pero y luego ratificado con Moisés. O sea, pero empezó desde Abraham. Entonces ese rito de la circuncisión en Abraham y lo que siguieron después de Abraham, ¿tenía el valor de hacerlos nacer a la vida espiritual? Porque si decimos que Abraham y los patriarcas del Antiguo Testamento están en el cielo, tuvieron que haber nacido a la vida espiritual si seguimos la misma línea, ¿no? Exacto, esta es la opinión, que los perdonó el pecado original, ¿no? Y eso es el argumento de Santo Tomás. Si fue perdonado su pecado original, también fue necesario que le da también gracia. Aunque no estaban abiertas las puertas del cielo, entonces tenían que esperar su Redentor. Pero también profesamos que Cristo descendió a los infiernos, y por infiernos entendemos el lugar de espera de los justos, ¿okay? Entonces es como estaban esperando el cumplimiento de su redención, que ya había en cierto sentido recibido, pero en esperanza, ¿sí? Por participar en los ritos de los judíos. Bueno, creo que es
Nada más una última pregunta con relación a eso. ¿Ese caso del bautismo aplica para los demás sacramentos? Porque la gracia en el Antiguo Testamento no podemos decir como tal que haya gracia, ¿no? O sea, la gracia es santificante, pero sí hay algo, una prefigura de la gracia o... No, la gracia existía, ¿sí? La gracia existía. Y es precisamente eso es lo que quiere decir Santo Tomás y otros cuando hablan de los sacramentos del Antiguo Testamento, que tenían cierta eficacia, pero solamente relacionado a lo que iba a suceder. Entonces, por ejemplo, los ritos de purificación, cuando confesaban sus pecados encima cuando echaban sus pecados en el cordero o lo que era, fue una prefiguración del sacramento de la confesión, o el cordero pascual, una prefiguración de la Eucaristía, ¿no? Entonces había estas relaciones, todo preparando para lo que iba a suceder, ¿sí? Pienso que vamos a seguir con este tema, tal vez en la próxima semana, porque tengo muchas más cosas. No sé, otra pregunta antes de terminar. Una pregunta hipotética, padre. ¿Se puede bautizar a alguien que no quiere ser bautizado, que se resiste a ser bautizado? Tiene que tener una intención, es interesante, para un adulto. Entonces el adulto tiene que consentir, ¿sí? Podemos bautizar bajo condición si hay una esperanza de que la persona tenía este deseo, ¿no? Por ejemplo, a encontrar una persona, un accidente en la calle, está inconsciente, ¿no? Pero su compañero dice que estaba en clases de catequesis para ser bautizado. Ok, lo puedo bautizar aunque no consciente, ¿sí? Pero aún como una interpretación más liberal puede ser que siempre en una cultura que es más o menos católica, tal vez puede suponer que había un deseo, no sé. Entonces hay varias opiniones de cuándo podemos bautizar bajo la condición. Pero en el caso de los bebés, son sus padrinos y sus papás que expresan su intención, ¿no? Y como estamos encomendando el bebé a su madre, la iglesia, y como la mamá natural de niños les da de comer lo que ella sabe que necesita, ojalá que no haya mamás que siempre dan a sus niños los dulces y nada más porque esto es lo que piden, ¿no? Sabemos que necesitan otras cosas, ¿sí? Cosas mejores. Igual, si reconocemos que no hay nada más valoroso que la vida espiritual, por supuesto, vamos a consentir por su parte, ¿sí? Y por eso preguntamos a los padrinos en el nombre, cuando hacemos las preguntas, usamos el nombre del bebé. El bebé no habla, ¿sí? Pero dirigimos la pregunta hacia el bebé y son los padrinos que contestan en su nombre, ¿sí? Eso es también entendiendo la comunidad de la iglesia y los sacramentos y la comunión de los santos y la gracia. Pero por un adulto sí tiene que consentir, y por eso dice la iglesia que no podemos demorar en el bautizo de los bebés, pero sí hay necesidad de esperar, hacer un tiempo de prueba y de instrucción para los adultos conversos. Y también en caso de muerte, de peligro de muerte del bebé, uno mismo, si es católico, puede bautizarlo, ¿no? Cualquier persona. Aunque no sea católico. Ni tiene que ser católico, puede ser pagano y solamente tiene que tener la intención de hacer lo que hace la iglesia y simplemente, ¿sí? Eso es importante saber. Todos los católicos deben de saber las palabras de bautismo, porque puede suceder que encuentren un caso
cuando es necesario. Y la salvación de esa persona dependerá de ti. Hay que cargar con agua así. Yo te bautizo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y echarle agua. Ajá. Ah, mira, ok, me fortalece. Sí. Y, Cualquier agua, ¿cómo? cualquier tipo de agua, o Ah. sea, digo no agua, dice, de horchata, pero o sea, agua Agua Sí, corriente. el agua que haya, ¿no? ahora que sea de charco, por ejemplo, es un accidente, o sea, el único agua, no sé. Si es agua, lo puede usar. Es preferible usar el agua ya consagrado y destinado para el bautismo, ¿sí? Pero faltando de eso, porque no hay muchos que lo llevan en su carro, sí, agua que solo que sea agua, en verdad. Entonces, Santo Tomás pregunta varias cosas, porque aún hay un caso, no miento, sucedió, que había una costumbre en Escandinavia, Noruega, ¿sí? Donde estaban bautizando con cerveza. Sí, hay una declaración de un concilio diciendo que es inválido el bautismo. Sí. ¿Cómo? No, pero tiene que ser agua, ¿ok? Y puede ser aún agua sucia, solo que hay más agua que sucia. Sí. Sí. Aunque sea una gotita. Padre, hay bautizo, por ejemplo, en el protestantismo. Sí. Ok, ahora, si hay ese bautizo ahí y después por las razones que sea esa persona se hace católica, ¿qué pasa? ¿Se le hace válido ese bautizo? Buena pregunta. Muchas veces su bautismo es válido, ¿no? Si usan agua y si bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es lo que es necesario. Pero hay sectas hay varias por acá, de hecho, que insisten en el bautizo en el nombre de Cristo solo, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, la Iglesia Apostólica de la Fe en Jesucristo o algo así, que tiene su sede aquí en Guadalajara. La luz del mundo también, ¿no? También, ¿ok? Entonces esos bautismos no son válidos. También la Iglesia ha dicho que el bautizo de los mormones y de algunas otras sectas parecidas, que cuando dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo, no entienden una Trinidad, sino entienden que el Hijo es creado y no es Dios mismo, entonces no es válido. Entonces era más común cuando creíamos más en la importancia de un bautismo válido, que con casi todos los conversos de protestantismo los bautizaban bajo condición al entrar en la iglesia. Si por casualidad entendían algo mal, ¿sí? Pero la iglesia es muy generosa. Por eso, sabiendo qué tan importante es el bautismo, entonces cualquier persona puede hacerlo en una emergencia, y la persona que lo hace ni tiene que creer en su eficacia. Padre, entonces el bautismo, digamos, tiene un cierto ejercicio de exorcismo también, ¿verdad? Sí. Bueno, pero vamos a suponer que esa persona pertenecía a una secta satánica y fue bautizado para la secta satánica, para entregarlo. Sí, entonces no es bautismo cristiano. Ok, pero ahora la pregunta es, si por alguna circunstancia esa persona con el tiempo se da cuenta del error que vivieron sus padres, etc., y él quiere ahora ser bautizado, ese bautizo le borra ese lazo, digamos, de ese bautizo que tuvo. Sí.
Ese es lo increíble del bautismo. Entonces está condenado que tenemos que hacer penitencia por algún pecado cometido antes del bautismo. También está condenado los que dicen que tienen que confesar sus pecados antes del bautismo, ¿no? Y está condenado que la proposición de que quedan castigos temporales, ¿no? Entonces, es una ventaja de ser bautizado más tarde en la vida. Tiene menos de expiar, porque toda la pena que merecía se borra. Pero entonces, por ejemplo, si un católico deja la iglesia, lo bautizan en, no sé, X secta, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, entonces es un pecado contra el Espíritu Santo. Es un sacrilegio, sí. Fue el emperador Constantino el que se bautizó hasta justo un poquito antes de que... Sí, era común, en un tiempo de esperar. No, pero es como, y bueno, para un emperador era más factible, ¿no? Porque podía tener muchos sacerdotes en su empleo, siguiendo no hacía nada. Pero es un riesgo muy grave, ¿no? De demorar pensando que, me conviene más, ¿no? Pecar. Luego también eso nos lo dijo el padre Romo, que a pesar de que fue el emperador de los emperadores más y grandes que han existido, entró como un recién nacido al reino de los cielos. Sí. Bueno, para la próxima vez quiero hablar del simbolismo del rito, porque es muy rico y ay, qué lástima que cambiaron este rito, porque perdimos bastante. Y hay mucho significado en todos los diferentes aspectos y cómo entendemos lo esencial en comparación a la solemnidad que conviene un sacramento de tal dignidad. Y obligaciones de los padrinos. Sí, eso también. ¿Y qué religión deben profesar? Per intercessione Beata Maria, sempre Virginis, et Sancti Joseph, et Sancti Pedro, Sancti Pauli, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat sobre vos et maniat semper. Amén. Y también es importante, por todo lo que he dicho, que empiezan sus preparaciones para los bautismos, las prácticas para los padrinos y los papás desde antes, ¿no? Durante el embarazo, ¿no? Para ganarle tiempo al tiempo. Sí, ahí la vuelta. Ajá, gracias. Pero ese